Sí. Bien, hermanos, la clase de hoy es una clase muy importante. Se llama la iglesia. La ¿Qué es la iglesia. iglesia, hermanos? Y así ya lo que no vamos a hablar del templo físico, no nos vamos a referir al templo físico. ¿Qué es la iglesia para ustedes, hermanos? La iglesia, somos la hermandad, Ujú. somos la humanidad, nosotros en sí somos iglesia. No somos un lugar específico con un templo de madera o de cualquier, cualquier construcción, sino que somos el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Amén, pues somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el grupo de creyentes. En el Nuevo Testamento aparecen varias definiciones de la iglesia. Vamos a repasar algunas de ellas. Pero es importante hacer una distinción que hicieron los reformadores en cuanto a lo que es la iglesia. Ellos dividieron entre iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia visible es lo que vemos con nuestros ojos. Cuando nos reunimos el día domingo, yo veo un grupo de hermanos, vemos el templo, se ve una estructura, hay un pastor, hay oficiales, hay diáconos, hay presbíteros, hay departamentos de hombres, de mujeres, de jóvenes. Todo eso es la iglesia visible, lo que vemos con nuestros ojos. Ahora, dentro de la iglesia visible hay creyentes y no creyentes. Es decir, no todos los que forman parte de la iglesia visible son convertidos a Cristo. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cuál sería la iglesia invisible? La iglesia invisible está conformada por todos los elegidos de Dios de todas las épocas. O sea, dentro de una iglesia, dentro de una congregación, la iglesia invisible sería solamente los que se han convertido realmente al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién sabe quiénes son ellos? Nosotros tenemos la capacidad de ver el corazón dentro de las personas y saber si realmente es un cristiano es genuino. No, No. ¿Quién puede ver no, eso? solo ¿Quién? Dios. Exacto. Por eso a eso le llamamos iglesia invisible. Amén. En la iglesiología católico-romana, para ellos no hacen esta distinción entre iglesia visible e invisible. Solamente ellos hablan de la iglesia, lo que sería iglesia visible, la estructura, para ellos son todos creyentes verdaderos. Con el solo hecho de ser católicos, para ellos son salvos, ¿ya? Por el solo hecho de haber sido bautizados en la iglesia católica, ellos los consideran ya salvos. Ellos, todo lo que ven ellos dentro de su estructura es iglesia. No Iglesia. hacen esta distinción entre iglesia visible e invisible. Entonces, una vez hecho esto alcance, iglesia invisible, nos vamos a referir a esa iglesia invisible. Vamos a ver algunos textos para definir la iglesia. Así que busquen por favor Colosenses 1:18. Hermana Mariluz, ¿me ayuda? Colosenses 1:18. Colosenses 1:10. 1:18. ¿Qué dice? Amén. Dice así, pastor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Bueno, ahí se menciona la iglesia como el cuerpo de Cristo, tal como lo definió la hermana Mariluz, dijo, la iglesia efectivamente es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene muchos miembros, sabemos, ¿cierto? Sí, Nuestro cuerpo físico tiene cabeza, tiene brazos, tiene un corazón, tiene cerebro, tiene manos, tiene piernas. Así también, denme un segundo. La gata estaba llamando al abrir la puerta. Así también, la iglesia de Cristo tiene muchos miembros y diferentes. Todos somos amén. miembros diferentes. Los tres somos diferentes, tenemos características diferentes, tenemos dones diferentes, tenemos roles diferentes. Sin embargo, somos un solo cuerpo y tenemos
una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver otro texto que nos define de otra forma la iglesia, no, en relación a lo mismo que el cuerpo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Mamá Mariluz, si nos ayuda, por favor. Mientras yo le hago cariño aquí a la gata que está encima. 12:12. Exacto. Pastor dice así, porque así, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Ahí estamos nosotros. Los miembros somos diversos, pero formamos parte de un mismo cuerpo. ¿Un miembro del cuerpo es más importante que el otro? No, No porque es más todos tienen, importante, porque las no, funciones son diferentes. son Nosotros diferentes. nosotros no escuchamos con la lengua, no saboreamos la comida con las orejas. Cada miembro Ajá. del cuerpo, las orejas y la lengua tienen un rol, tienen una función. Así también cada cristiano tiene un rol dentro del cuerpo de Cristo. El pastor tiene un rol, los presbíteros tienen otro rol, los diáconos tienen otro rol, los hermanos que están en la puerta tienen otro rol. Y el hermano que solamente se siente en la iglesia, no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia, ¿tiene un rol o no dentro del cuerpo de Cristo? Por Sí, supuesto que sí, por supuesto que sí. No hay ningún creyente que no juegue un rol dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para Dios de la misma manera, ¿no? Así Amén. que tenemos que interactuar como cuerpo. Por eso yo insisto tanto los días domingos. Por favor, hermano o hermana, no se vaya sin saludar a sus hermanos, porque somos un cuerpo y los miembros del cuerpo tienen que interactuar, tienen que conocerse. Entonces, no tiene sentido si nos vamos a ser miembros de la iglesia y no conocemos a todos los hermanos o no los hemos saludado. Por eso tenemos que aprender a interactuar como cuerpo. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Tal vez de apariencia tal hermano no me caiga bien, tal vez me caiga pesado, me cae gordo, como dicen en el Chavo del Ocho, pero no sé cómo dicen en Colombia. también así, me cae Ya, gordo. me cae gordo. Aquí sí un me cae mal, no. Tal vez de apariencia a alguien no le caiga tan bien, pero eso no es impedimento para que usted salude a su hermano, para que lo conozca, conozca su nombre. Entonces tenemos que crecer en eso, hermano, como cuerpo de Cristo. ¿Mm? Vamos a ver un texto más. ¿Alguna pregunta, el comentario respecto a eso que estamos hablando, hermanos? No, pastor, vamos muy bien. Va Perfecto, bien. Vamos muy perfecto. bien. Bueno, le voy a pedir todos los textos día a usted. O hermano Alberto, ¿tiene Biblia usted ahí? Sí, tengo ahora. Ya, Tengo lente también ya, perfecto. Usted para busque leer. 1 Corintios 6:19, por favor. 1 Corintios 6:19. Sí. Al instante. 6:19. Ujú. Mm, Ya, aquí lo tengo. Lea, por favor. Mm, 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 mm. ¿O, o ignoráis que cuerpo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y Son dueños de sí mismos. que no sois vuestros? Ya. Entonces, aquí hay otra forma como el apóstol Pablo define la iglesia. ¿De qué forma la define? Como el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué la define de esa forma Pablo en la iglesia como el templo del Espíritu Santo? ¿Qué característica tenía el templo en el tiempo del Antiguo Testamento? Que ahí estaba el arca del pacto, que ahí estaba la presencia de Dios. Es decir, la presencia de Dios estaba en el templo. Ahora ese templo ya no existe más, fue destruido. El arca del templo ya no está. Por lo tanto, ¿dónde está la presencia de Dios hoy en día?
en nuestros corazones, pastor. Exacto. El Entonces, Espíritu Santo vino a morar en nosotros, a los creyentes en Jesucristo, y como el Espíritu Santo está en nosotros, dentro nuestro, entonces nosotros somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo. Esto tiene involucraciones amplias. Esto es un gran estímulo para nosotros buscar la santidad. En realidad, todo cristiano verdadero anhela vivir en santidad. Es una amén. lucha, es verdad. Luchamos contra el pecado, pero nuestro deseo profundo es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Queremos obedecer a Dios. Bueno, ese deseo que está en nosotros no es natural de nosotros, es puesto por el Espíritu Santo. O compárense ustedes con una persona que no es cristiana, que no tiene a Cristo. ¿Está preocupada esa persona de vivir en santidad para Dios? ¿Está preocupada de no pecar? No, no le No. importa. Las Ujú. personas del mundo pecan día a día y no tienen ningún remordimiento de conciencia. No es así con el cristiano. Cada vez que el cristiano peca, el Espíritu Santo pone un dolor, una carga en su corazón, porque mora en nosotros. Somos templo del Amén. Espíritu Santo de Dios. Y De Dios. como dice Pablo en Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. En el fondo está diciendo, todo cristiano es habitado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando digo Amén. todo cristiano, me refiero a todos los hermanos de la iglesia invisibles, los que auténticamente se han convertido al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces dijimos primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo, tenemos que interactuar como hermanos. Y Sí. segundo, tenemos que procurar vivir en santidad porque somos el templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor también nos puede usar, porque su Espíritu mora en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios, como vimos cuando estuvieron con Cristo, me parece el tema de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, Dios mismo mora en nuestro interior. Por eso es que tenemos que ir con temor a Dios. Y este temor a Dios no es una sensación de miedo, sino que es un sentimiento de profunda reverencia hacia la presencia de Dios que mora en nosotros. Así es. Amén. Amén. Amén, En- pastor. en- Ahora, aquí vamos a ver otras formas, como el Nuevo Testamento define a la iglesia. Hermana Mariluz, usted busque Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2, versículo 9. 2:9, pastor. Primera de Pedro 2:9. Amén, pastor. ¿Ya qué dice? Dice así. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Por Dios. pueblo adquirido por Dios, para que Amén. anuncie los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de No, tinieblas a su las luz admirable. admirable. Amén. Amén. Bien, Amén. entonces ahí el apóstol Pedro define a la iglesia como el pueblo de Dios, como Amén. nación santa. Así que Pueblo cuando decimos la adquirido. iglesia es el pueblo de Dios, es correcto. Existen otras teologías extrañas surgidas a fines del siglo XIX, que es predominante en el mundo evangélico hispanoamericano principalmente, que se llama el dispensacionalismo. ¿Qué es lo que enseñan estos hermanos? Que Dios tiene dos pueblos, uno es la iglesia y otro es la nación de Israel. ¿Han escuchado decir eso ustedes? No, pastor, no. Ya. Y hay muchos, este, es- en las iglesias pentecostales se da mucho que oran por la nación de Israel, dicen el pueblo de Dios, y se refieren a la nación de Israel actual como pueblo de Dios. Eso es bíblicamente incorrecto. Dios tiene y ha tenido siempre un solo pueblo, que en los tiempos del Antiguo Testamento recibía el nombre de la nación de Israel, pero hoy en día la iglesia es la continuación del Israel del Antiguo Testamento. Como dice Efesios capítulo 3, el Señor derrumbó la pared intermedia que dividía estos dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, y por medio de la muerte de Cristo, todos llegamos a ser un solo pueblo. Es decir, el pueblo de Dios son todos los que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. En el Amén. tiempo del Antiguo Testamento, la iglesia
invisible o el Israel invisible era todos aquellos que ponían la fe en el Mesías que había de venir. Y en nuestro tiempo, todo el que pone la fe en el Mesías que ya vino, es decir, en el Señor Jesucristo, es parte del pueblo de Dios. Dios tiene solamente un pueblo y es la iglesia. Ahora, pregunta, ¿desde cuándo existe la iglesia, hermanos? Para pensar un poquito. ¿Desde cuándo existe la iglesia? Del principio de los tiempos, no, pastor, porque cada líder ha venido conformando la iglesia de Cristo Ya, pero ¿desde cuándo estamos hablando? ¿Desde qué año estamos hablando entonces? ¿Desde cuándo existe la iglesia? desde la creación, no, no, de la creación no, porque, a ver, ¿Por qué desde no? el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es hermano. Ujú. Tengo las dos, Ya vamos a tratar de responder esa pregunta con las sí, escrituras. sí. Ustedes saben, no sé si tuvieron la escuela dominical que hizo a mi esposa hace un par de semanas, la palabra griega que se traduce por iglesia es la palabra griega eclesía. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, principalmente en hebreo, pero por allá en el siglo II antes de Cristo se tradujo las escrituras hebreas al griego. Y si tomamos esa versión del Antiguo Testamento en griego, que se conoce como Septuaginta, vamos a encontrar varias veces la palabra eclesía, que es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Es decir, ya encontramos la iglesia en los tiempos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver un caso. Busquen Hechos, capítulo 7. Esto es importante que vean estos dos textos. Hechos 7, 38. Hechos 7, 38 y al mismo tiempo abran en dos partes de su Biblia Éxodo 6, 7, por favor. Traten de abrirla de alguna forma, la tengan los dos versículos disponibles. Éxodo 6, 7 y Hechos 7, 38. Los seis, sí. Éxodo 6, 7 y Hechos 7, 38. ¿Perdón? No le escucho bien, hermano Marilu. Ahí apagó la cámara y el micrófono, hermano Marilu. No le estaba escuchando bien recién, le escuchaba bien cortado. Vamos a esperar que recupere la señal, hermana Mariluz, para ir a estos textos. Éxodo, ¿cuánto, pastor? 6, Éxodo. 6, 7. Versículo 7. Ya, perfecto. Éxodo 6, 7 y Hechos 7, 38. Algo que la hermana Mariluz. ¿Tiene una pregunta, Ya. hermana Mariluz? No, pastor, estamos bien. Perfecto. Ya me voy a leer Éxodo 6, 7. Dice Ok. así: Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí le está hablando Dios por medio de Moisés al pueblo. Dice, Los tomaré. os tomaré por pueblo y seré vuestro Dios. Es decir, Dios toma un pueblo que saca de Egipto. Le habla a la Amén. nación de Israel, ustedes son mi pueblo. Pueblo. Y recuerdan lo que dijimos recién, que la iglesia también es llamada pueblo de Dios, nación santa, por el apóstol Pedro. Amén. Ahora, hay una correspondencia entre este texto de Éxodo y Hechos 7, 38. Recuerden, Dios le habló por medio de Moisés. Cuando dice en Éxodo, dice, os tomaré por mi pueblo, Dios está usando a Moisés como profeta. Y Hechos 7:38 dice,
este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se devolvieron a Egipto. Miren, vean el versículo 38. Dice, ¿cómo dice la Reina Valera contemporánea? ¿Usted sabe, cierto, hermana Marilu? ¿Qué versión Sí, está este usando? ¿Cómo dice el la versículo? dice, este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel Hasta le ahí nomás. decía. Hasta ahí. Ya. Entonces la Reina Valera contemporánea dice que estuvo Moisés con todo el pueblo. La Reina Valera 60 dice que estuvo con la congregación. En el desierto. Así es. Ahora la palabra griega que se traduce ahí por todo el pueblo o congregación es la palabra eclesía. Por lo tanto, una traducción literal diría acá, este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. Y si vamos a Éxodo, ¿quién es esa iglesia con la cual Moisés estuvo en el desierto? Pregunta. Bienvenida, hermana Evelyn, buenas noches. Perdón por el atraso. Se ha perdido la mayor parte de la clase, pero está quedando grabada en todo caso. Va a quedar grabada. Está grabada, siendo grabada. Entonces, hermana Mariluz, ¿quién es esa iglesia que estaba con Moisés en el desierto? Era el pueblo de Dios de ese tiempo, era Claro, el que la nación de Israel. Así es, la po. nación. Y Sí, entonces, en Hechos llamado, Moisés estuvo con la iglesia en el desierto, que en Reina Valera contemporánea dice todo el pueblo, estuvo con el pueblo en el desierto. Reina Valera 66 estuvo con la congregación en el desierto, pero el texto griego dice eclesía, es decir, Moisés estuvo con la iglesia en el desierto. Así que a la nación de Israel también se le llama iglesia, porque iglesia es el pueblo de Dios. De hecho, cuando leemos el texto en Éxodo, dice que Dios le dijo, ustedes serán mi pueblo. y aquí Así que, en esta versión que tengo dice, los tomaré como mi pueblo. exacto, muy bien. Así que el pueblo de Dios es la iglesia. Como les dije recién, una de las formas de definir la iglesia es como el pueblo de Dios. Amén. ¿Y desde cuándo existe desde cuándo Dios tomó un pueblo? En realidad, desde mucho antes del Nuevo Testamento. En realidad, si vamos bien atrás, pueblo de Dios fueron Adán y Eva, porque Dios se relacionó con ellos, con Adán y Eva, y le hizo la promesa de la redención. Así que desde la época de Adán existe la iglesia. Iglesia. Algunos teólogos hacen la división de la etapa judía de la iglesia y la etapa cristiana de la iglesia, pero es un solo pueblo. El pueblo de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento es el mismo pueblo de Dios en el tiempo del Nuevo Testamento, en los tiempos actuales. Sí. En el tiempo del Antiguo Testamento era llamado el pueblo visible de Dios, la nación de Israel. Pero dentro de la nación de Israel no todos tenían fe genuina en el Mesías prometido. Así también, en nuestros tiempos, la iglesia es el pueblo visible, lo que vemos cada día domingo, pero dentro de la iglesia visible no todos tienen fe en Cristo. Pero los que tienen fe en Cristo forman la iglesia invisible junto a aquellas personas de los tiempos del Antiguo Testamento que tenían fe verdadera en Dios. Así que la iglesia es un pueblo de Dios, es el único pueblo que Dios ha tenido a través de la historia. Amén, pastor. Vamos ya casi avanzando busquen Génesis 3:15. Desde ahí sacamos el fundamento para decir que Adán y Eva también eran parte de la iglesia, porque ellos recibieron una promesa. Génesis 3:15. Le vamos a ir a hermana Evelyn ahora que viene llegando. Génesis 3:15. Amén. Dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una promesa de una venida de un redentor. Esta promesa Dios la hace inmediatamente después que Adán pecó, que Adán cayó. Dios le hace una promesa de restauración, de redención, diciendo la simiente de la mujer, es decir, una persona descendiente de una mujer, de Eva, le aplastaría la cabeza a la serpiente, es decir, derrotaría y destruiría a Satanás para siempre. Y cuando leemos en Gálatas, el apóstol Pablo nos explica que esa simiente es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya en Génesis 3:15 está la promesa que vendría un Salvador, un Redentor, que es el Señor Jesucristo. Por eso, durante toda la historia de la humanidad, existió esta promesa que vendría un Redentor. Después pasó a la familia de Noé, y después del diluvio, los hijos de Noé tuvieron que transmitir este mensaje, que habría de venir un Redentor. Por lo tanto, a través de toda la historia de la humanidad ha existido esta promesa del Evangelio, del Redentor que habría de venir y se cumple en la venida del Señor Jesucristo. Así que ahí encontramos ya el Evangelio en Génesis 3:15, la promesa de restauración de la comunión de Dios con el hombre y la restauración de todas las cosas. Porque con la caída de Adán, todas las cosas se vieron afectadas. Antes de la caída de Adán, Dios no diseñó la tierra para que hubieran desastres naturales, que hubieran terremotos, inundaciones, que hubieran pestes, enfermedades, que hubiera pobreza, dolor. No, Dios no creó para eso la tierra. Eso es consecuencia del pecado de Adán, de la caída de Adán. Pero tanto fue el amor de Dios por su creación que inmediatamente después que Adán peca, sale en busca de él. Le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué te has escondido? Y luego viene la promesa de redención que leyó recién la hermana Evelyn. Así que, Amén. claro, era muy lindo el mundo antes de la caída. Era todo perfecto. No había dolor, enfermedad, no había pobreza, nada de eso, no había guerra, nada. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Dios va a restaurar todo eso. Ya nos ha restaurado a nosotros, en el sentido que ha Amén. restaurado nuestra comunión con Él y nos ha salvado. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a restaurar toda la creación, todo el universo, incluso las estrellas, todo eso. Romanos 8 dice que los hijos de Dios, perdón, la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Todo esto va a ser restaurado. Pastor, ¿y qué ¿Mm? significa eso? Y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso? Algunos lo han interpretado como el daño que le causó Satanás a Cristo en la cruz. Claro, Satanás pensó que él había derrotado a Jesús, pero en realidad fue una victoria falsa. Él estaba engañado, porque con esa muerte en la cruz marcó su derrota definitiva. Así que tú me das en el calcañar es interpretada generalmente como la muerte de Cristo en la cruz, porque Satanás Mm, usó a los romanos, a los judíos para que maltratasen a Jesús y probablemente usó a sus demonios para que atacasen a Jesús en ese momento. Pero no fue más que eso. Pero en realidad esa pequeña herida en el calcañar, en el talón, marcó la derrota definitiva de Satanás. Esa misma Así es. herida le revienta la cabeza a esta serpiente. Amén. mm, Y entonces le contamos a la hermana Evelyn que hemos hablado todo este rato de la iglesia, lo que es la iglesia. Después usted puede ver el video completo. La iglesia sí, es el pueblo de Dios, es la nación de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y como cuerpo de Cristo tiene distintos miembros, todos nosotros somos miembros de la iglesia. Tenemos una cabeza que es Cristo, pero los demás miembros todos tenemos la misma importancia. Algunos roles son más visibles que otros. El rol del pastor es más visible que el hermano que se sienta atrás en la iglesia, pero no significa que sea más importante. Todos tenemos un llamado a servir a Cristo, tal vez de distintas formas, pero no hay llamado más importante que otro. Todos estamos llamados a servir al Señor, a vivir en santidad, porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y, y qué deberes tenemos como en delante les comentaba, porque yo siempre trato de invitar a los hermanos que al fin del culto pasen a saludar, que no se vayan tan rápido, que pasen a saludar, porque los miembros tienen que interactuar entre ellos.
tenemos que no solamente ser miembros de un mismo cuerpo, sino que también parecer serlo. Hay un dicho que dice, no basta con ser honrado, sino que también hay que parecerlo. Bueno, no solamente hay que ser miembro del cuerpo, sino que también parecerlo, practicar esa comunión con los hermanos. Aquí hay un texto importante respecto a eso. Hebreos 10:25. Mana Mariluz lo lee. Hebreos 10:25. 10:25. Sí. Dice así: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es decir, un mandamiento del Señor para la iglesia, para su pueblo, es no dejar de congregarse. Tienen que animarse los unos con los otros. Por eso nuevamente exalto la importancia de la comunión, del compartir, de conocerse los hermanos. De esa forma podemos animarnos los unos a los otros. ¿Necesitamos ánimo? Claro que necesitamos ánimo muchas veces, pero no podemos recibir ánimo de otros hermanos si yo ni siquiera conozco a los hermanos o me voy muy rápido de la iglesia y no alcanzo a saludar a todos los hermanos. Por eso insisto en la importancia, hermano, de llevar vida de la iglesia. Necesitamos ser comunidad, necesitamos ese afecto fraterno, porque somos hermanos en Cristo. Vamos a pasar toda la eternidad juntos. En la eternidad no hay sufrimiento, pero acá sí hay sufrimiento. Por eso dice el texto, anímense unos a otros, sabiendo que ese día se acerca. ¿A cuál día se refiere el día de la segunda venida de Cristo, el día final? Hoy en día, más que nunca, vemos señales de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Más que nunca, con certeza, porque a medida que pasa el tiempo, menos tiempo falta para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hay que animarse. Probablemente, a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, van a aumentar las tribulaciones sobre el pueblo de Dios, persecuciones sobre el pueblo de Dios. Por lo tanto, es importante animarse los unos a los otros. Y esto se hace por medio de congregarse, compartir, darle un abrazo, un saludo al hermano. Y como les dije antes que era la hermana Evelyn, de repente hay hermanos que no nos caen tan bien, pero igual rompamos eso. Acerquémonos, saludemos, demos la mano, demos un abrazo. Hay que romper esos obstáculos, porque somos pueblo de Dios, somos nación santa, real sacerdocio, comprado por la sangre de Cristo. Y respecto a la importancia de congregarse, usted sabe, es nuestro deber congregarnos, estarnos cada domingo. Entiendo cuando la hermana Marilu no puede porque le toca trabajar, conocer a la hermana Él tendrá su motivo, pero nuestra primera prioridad el día domingo es estar en la casa del Señor. Y ojalá que no sea solamente el culto, que puedan llegar también a la escuela dominical, hermanas. Yo no sé si tendrá un obstáculo, cuál será, pero es importante llegar a la escuela dominical. Es el espacio de estudio bíblico que tenemos en la iglesia, porque la predicación no es lo mismo. Es una exposición de la palabra, pero en la escuela dominical ustedes pueden interactuar, hacer preguntas, y se estudian temas diferentes a lo que estamos viendo en la serie de sermones en la predicación. Entonces, muy importante, si van a ser miembros de la iglesia, participar también de la escuela dominical. Voy a, voy a leer un texto más. Ah, sí, el último texto. Hermana Evelyn ahora. Hechos 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Por la hermana Dice Evelyn. así, Ah, perdón. iba a decir que usted que ha venido los días viernes, ahí usted ve que se genera un ambiente especial. Sí, Eh, sí, es muy agradable. A mí me gusta eh, compartir con las hermanas. eh, Bueno, Cuando con hay los hermanos, hermanos en general, sí, también. cuando hay hermanos que viven fuera de la ciudad de San Fernando, entiendo que les complique, pero Complicado. hay que aprovechar Sí. las situaciones en que uno sí puede estar. Por ejemplo, el día domingo hay más posibilidades Sí, de estar. sí. Llegar A ver, temprano, estar en la clase, estar en el desayuno, es importante para un miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Sí. lo que pasa es que, por ejemplo, yo vivo muy retirado de San Fernando, aquí en Chimbarongo, Mm. y hay veces que
Me toca organizar a mi esposo para que se vaya para la Mm, iglesia, hacer ciertas cosas en la mañana y se me dificulta mucho ir a la escuela dominical ujú, porque me tocaría, a mí es más complicado, ya. complicado pero de pronto más adelante, organizando los tiempos, se habrá esa posibilidad. Claro, No, no me hay que cierro. organizarse, como usted dice, poner todo de nuestra parte. Para los que no saben, el esposo de la hermana Mariluz va a otra iglesia, a una iglesia pentecostal, pero yo conversé con él una vez y le molestaba que su esposa viniera acá y dijo que no tenía ningún problema. Así que estamos bien con eso. Sí, De hecho, él ha venido un par de veces, 2 o 3 veces ha venido con nosotros, sí, ¿cierto? sí, él nos ha acompañado. Sí, Sí. perfecto. Ya, ahora Bueno, sí, hermana Evelyn, Hechos 27. dice así, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, perdón, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se reunían los hermanos, según ese texto? El primer día de la semana. Primer día de la semana, el día domingo. El primer día de la semana en la cultura judía es el día domingo. En nuestra Amén. cultura es el lunes, pero en la cultura judía de los tiempos bíblicos, el primer día de la semana es el domingo, porque el Amén. séptimo y último día era el sábado. Es, yo, El, pastor. el día que guardaban los judíos era el día sábado. Claro, todavía hay Ujú. grupos como los adventistas que dicen que el día del Señor es el día sábado. Recuerdo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero la iglesia primitiva, ya en el libro de los Hechos, hay varias citas que muestran que ellos se reunían el primer día de la semana, no el sábado, se reunían el domingo. ¿Por qué se Mm, reunían el domingo estos hermanos? Hay un motivo muy especial, porque el pero era el culto día de descanso. Mm, no tiene que ver con eso. El día domingo es el día que resucitó el Señor Jesucristo. Cuando ustedes ven los mm, evangelios, Cristo resucitó el primer día de la semana, resucitó un día domingo. Por eso la iglesia Amén. primitiva desde el inicio celebra sus cultos el día domingo, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mm. todo eso, ese mandamiento, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, nosotros lo aplicamos el día domingo, porque es el día que el Señor resucitó. De hecho, más adelante tengo pensado poner el libro de Apocalipsis en la iglesia, pero ahí, cuando el apóstol Juan dice que estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. Y en el texto griego, ahí dice Dominicus, que es domingo, el día del Señor. Los primeros discípulos asumieron que el día del Señor era el domingo, el primer día de la semana, porque el Señor resucitó ese día. Por eso dicen el día del Señor. Por lo tanto, todo lo que dice la Biblia respecto al día de reposo, nosotros los aplicamos al día domingo. Ahora, Mm, el día domingo no solamente es para estar en la iglesia, también consideramos que es un tiempo para estar en familia. Antiguamente acá en San Fernando se hacía la escuela dominical en la mañana y el culto en la tarde. Muchas iglesias antiguamente lo hacían así. mm, Ahora lo hacemos todos juntos para que así también las familias tengan la oportunidad de compartir la tarde, que puedan estar como familia. Eso a claro. Dios le agrada. Así que es un día para reposo y para el Señor. Es para el Señor en el sentido que estamos en la iglesia en la mañana, pero lo que hacemos en la tarde también es para el Señor, que es compartir con la familia y descansar, no trabajar ese día. Los que tenemos la posibilidad de no trabajar ese día. Para Claro. hermana Marilú entiendo que muchas veces le toca trabajar el día domingo, Sí, lamentablemente. no, me toca trabajar. ¿Este domingo? Hay liquidaciones, pastor, hay remate Ya. de temporada, ¿Qué vende en la tienda donde trabaja usted, hermana Evelyn? de Evelyn, todo, hermana Marilú. de Es todo, como una pastor. tienda china, es como si fuera chino. Sí. No, no es una tienda china, es una tienda donde venden muy buenas marcas. Ah, Trabajan ya. Maui, Mil, Ropa. claro, sí, en calzado, Pluma, Panamá, Skechers, y se maneja ropa de hombre, ropa de niño, ropa de dama, calzado de hombre, dama, niño. Entonces, por Aquí en término de San Fernando. temporada, Perdón. en Barongo. En San Fernando Bueno, también hay, ¿cómo se llama la ahí, tienda? en la nueva, enseguida del Rigoletto.
¿Ricoleto se llama? Acá. Sí, en No, Recoleta, ahí en Recoleta hay una boutique que se llama Ah, La ya. Nueva. Ah, la nueva se llama. Perfecto. Es, sí, El otro día me llamó un amigo de Santiago que en su iglesia tenía de visita una hermana que era de Chimbarongo, que estaba preguntando por una iglesia presbiteriana. Yo le di los datos de la otra iglesia. No sé si le va a sí, aparecer por ahí, pero yo le di los datos. Le dije también tenemos una hermana que viene de Chimbarongo. sí. Ay, qué bueno. Vamos a ver Dios quiera que aparezca esa hermana. si aparece. Entonces, eso, hermanos, esta fue la clase de la iglesia. Definimos lo que es la iglesia, distinguimos lo que es la iglesia visible de invisible. Ahí quedó grabado todo esto para que lo vean después la hermana Evelyn. Y Sí, recalcamos la importancia de llevar vida de iglesia. No solamente ser iglesia, sino que padecerlo, compartir con los hermanos, tener comunión con los hermanos. Esa es la invitación, hermano. ¿Alguna amén. consulta? ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna consulta, hermano Alberto? No, pastor, está claro, está bien. Tengo ¿Y clarito. las hermanas? estamos bien, pastor. Estamos bien, pastor. Está bien. Vamos a ver cuántas clases nos quedan. Nos queda poco. A ver, oiga, En la 11 nos queda, todavía nos tres. queda. Tres clases Bien. nos quedan. Nos quedan tres clases, Ya, en realidad cuatro, porque la última clase yo le hago un ensayo. Las ya, preguntas que salen en el examen del consistorio para ser miembro. Entonces le hago un repaso de las preguntas que han salido para que ustedes estén preparados. ya. Se nos quedan Amén. exactamente 4 semanas. O Así. sea, antes del 18 ya podíamos estarlo examinando, antes del 18 de septiembre, si Claro. sale todo bien. Ya. Amén. Ya, si no hay Gracias. preguntas, entonces vamos a terminar. Hermano Alberto, ¿nos guía en una oración para terminar, por favor? Amén, pastor. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a su presencia nuevamente, Padre Santo, para darle gracias. Darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su enseñanza. Permita, Padre Celestial, que cada día podamos, Señor, aprender más de su palabra y poder practicarla en nuestras vidas, Señor Amén. Jesús. Padre bendito, siempre es grato, Señor, tener estas clases, Padre Santo, porque aprendemos de usted, Sí, Señor Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias. Bendiga a las hermanas, Señor, a nuestro pastor. Bendiga a Amén. todos los hermanos de la congregación, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, le damos muchas gracias. Amén y amén. 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 Que Dios les Amén. bendiga a cada uno de ustedes, querido hermano. Que tengan una buena Amén. noche, Gracias, descansen. hermano. Que estén Dios muy les Buenas bien. bendiga. noches. Chao, Buenas chao, Buenas bendiciones. noches. chao.